Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos. Vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos para mujeres, pero no limitativo. Y bueno, quiero iniciar como siempre con una oración, pero te quiero presentar el tema que vamos a ver hoy, que bueno, continuamos con la serie 6 de una verdadera iglesia. Y ahora lo que vamos a ver va a ser una iglesia multiétnica, es el tema 3 de la serie 6. Siempre hemos iniciado y quisiera seguir haciéndolo con una oración para que Dios nos sea el que nos guíe, el que verdaderamente abra nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a cerrar los ojos y a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad hermosa de poder compartir tu palabra, Señor, de poder estar aquí ahora, Señor, con las personas que se conectan, Señor, por cualquier medio de las redes sociales, Señor, por favor, bendícelos. Bendice a mujeres y hombres que se conecten a sus familias, Señor, a sus iglesias, Padre. No permitas que nos separemos de ti, al contrario, ayúdanos a crecer, Señor, a edificarnos unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor y mi Dios. Amén. Muy bien. Vamos a entonces a dar el encuadre, siempre lo hago para que las personas, aquellas personas que se conectan por primera vez o que tienen el primer contacto, pues sepan qué estamos haciendo. Entonces, bien, ¿qué pretendemos? Bueno, es un estudio que deseamos compartir la palabra de Dios a todos, al que quiera, al que esté con esta intención. Los estudios están dirigidos a mujeres, pero no es limitativo, me refiero a que puede ser los varones. La idea de estos estudios es para compartirlo con grupos de amigas, con familiares, con las personas que nos rodean. Y bueno, charla de amigas, pero que finalmente podamos reflexionar juntas o juntos acerca de qué es la palabra de Dios. El método que usamos es una revisión de varias versiones de la Biblia para poder entender mejor nuestro idioma español, porque el contexto donde se escribe la Biblia y la dificultad muchas veces es por el lenguaje que utilizamos, que es distinto dependiendo del tipo de traducción. Y no se pretende hacer proselitismo y el enfoque principal es conocer lo que dice la Biblia respecto a los temas presentados. Y muy bien, esta serie es la sexta. La primera se llamó Estudios Virtuales para Mujeres, la segunda, La Nueva Vida en Cristo, la tercera, Sin Esfuerzo No Hay Premio, la cuarta, No Desistas en Seguir a Dios, la quinta, La Unidad en el Espíritu. Y bueno, esta, como te decía yo, es la sexta, en donde el tema principal, como te decía yo, es una verdadera, conocer, entender que es una verdadera iglesia, y este tema es el tema 3, le preceden obviamente el tema 1 y 2. Te recomiendo que los veas. Bien, vamos a, a hablar de los antecedentes del estudio. Previo a Abraham, vimos a Noé y vimos los hijos de Noé, pero también antes vimos a Adán y Eva y bueno, todo este contexto de cómo ha venido aconteciendo la idea o la intención de Dios para poder restaurar a los hombres. Entonces, los sucesos históricos, bueno, aquí vamos, estos son lo que vimos la anterior, que vimos sucesos históricos de Hechas Abraham, que dura hasta nuestros días y que permea en la historia judía y los creyentes de todo el mundo. Vimos la prueba de fe en el proceso de madurez espiritual de Abraham. Vemos que todo hombre, todo ser humano que se quiere dedicar a la palabra de Dios tiene un proceso espiritual cuando aceptas que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que nos ayude y nos guíe. Vimos las bendiciones por medio de sus hijos, los hijos de la promesa de Isaac, que es el linaje de Cristo, y la extensión del mundo con los hijos de Ismael. Vimos a Isaac y Rebeca, que tuvieron a Esaú y Jacob. Esaú engañó a Jacob por la progenitura, pero Jacob, padre de José, viene la genealogía de Jesucristo, lo podemos ver en Mateo 1, del 1 al 17. Bueno, con el nacimiento de Jesús se toma como referencia la promesa de Abraham y trae esperanza a los judíos que no lo reconocían y a los gentiles, muy importante para una vida nueva de redención y salvación, algo que no conocíamos los no judíos y que se abre a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al revelar Jesús la esperanza a todo aquel que crea, abre la cortina para el acceso a Dios mediante él. Con esto deja de ser un templo físico
el único lugar de adoración y comunión con el Padre. Jesucristo mismo nos muestra en su vida, porque estuvo en el mundo, que él tenía contacto directo con el Padre a través de la oración, a través de estar con él, de dialogar con él. Y eso lo podemos hacer tú y yo en cualquier lugar, en cualquier momento. Inicia entonces una nueva era de esperanza a través del Consolador, que es el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver hoy, y que una vez que Jesucristo asciende a los cielos con el Padre. Entonces, a partir del libro de Hechos, nosotros vamos a ver muy rápidamente, porque bueno, Hechos es para, obviamente es para dedicarle una, dos o tres estudios. Sin embargo, lo que estamos únicamente viendo es la construcción o de qué forma se fue concibiendo esto que le llamamos iglesia, ¿no? Entonces, bueno, el libro de los Hechos, vamos a ver que es escrito por Lucas, eso lo declara en el 1:1 y es lo que Jesús enseñó y los hechos de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Jesús les dio una orden a ellos, ¿no? Dice, en Jesús estuvo 40 días con los apóstoles, en Hechos 1, da instrucciones a los apóstoles de lo que debían de hacer, empezando por su pueblo que estaba en Jerusalén, y que esperen a que se cumpliera la promesa del bautismo por el Espíritu Santo. Muchas iglesias creen, otras no creen en el poder y en la presencia del Espíritu Santo. Jesús sube al cielo y hecho registrado en Isaías 32, Ezequiel 36 y Joel 2 del 28 al 30, que vamos, bueno, Joel 2, nada más vamos a revisar dos versículos por las cuestiones del tiempo, pero es importante, si tienes tiempo, de pues revisarlo todo. Vamos a ver qué dice Joel 2, 28. Habla de el espíritu que va a ser derramado sobre toda la humanidad, ya no solamente los judíos, sino toda la humanidad. Si ustedes se fijan, yo puse en azul como lo más significativo, son dos ideas, ese es el propósito de los colores. Revisamos la RBR, la DHH, PDT, NBI, NTB y LBLA. Y por ejemplo, vamos a leer la NTB, que es como la más, para mí, la más entendible en nuestro idioma actual. Dice, es nueva traducción viviente, eso es, NBI es nueva versión internacional, PDT es Palabra de Dios para Todos, DHH es Dios habla hoy, RBR es Reina Valera y la Biblia de las Américas, LBLA. ¿Ok? Entonces vamos a ver la NTV que dice entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Al NB sobre todo ser humano, PDT sobre toda la humanidad. Entonces dice en la NTV, la segunda parte, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. O sea, va a haber un entendimiento, va a haber, él estaba anunciando este momento de la resurrección y cuando se iba a extender la palabra, que a través del Espíritu de Dios, que ya existía, porque te recuerdo que Génesis 1:1-2, ahí habla del Espíritu de Dios, que ya existía, andaba en la tierra, pero decía que iba a derramar su espíritu, iba a ser manifiesto de alguna manera a la humanidad. Obviamente todos tenemos el acceso, sin embargo no todos lo creen. ¿Dale? La RBR dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando leemos la palabra siervo, a lo mejor no entendemos que en aquel entonces los siervos eran los esclavos. Dice la PDT, en esos días también derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos, tanto siervos como siempre, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a todos, absolutamente a todos. Dios es un Dios para todos y está en todos si nosotros queremos asumir la responsabilidad y tener el propósito de acercarnos a él. Entonces, todas las demás versiones dice lo mismo, que va a derramar el Espíritu incluso a los cielos. Y en Joel 2:30 dice, vamos a leer la RBR, dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Si lo leemos así, a lo mejor no nos dice gran cosa, pero cuando tú lees la DHH que dice, mostraré en el cielo grandes maravillas, o PDT, haré grandes señales en el cielo y en la tierra, nos queda un poco más claro. Dice la NTV, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, y dice la PDT, habrá sangre, fuego y columnas de fuego. Entonces va a ser manifiesto a través de
manifestaciones. Hubo, por ejemplo, en el tiempo de Hechos, hubo bastantes, todavía milagros. Pedro hacía milagros, ahorita lo vamos a ver. Y esto del fuego es una representación, digamos, del espíritu. La luz, el fuego son, manifestaciones espirituales. Entonces, otra de las cosas que hubo es en la expansión del evangelio. Dice que en Hechos del 2 al 7 se da la expansión del evangelio iniciando con Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Esto ya no lo vamos a leer, pero ahí viene. Se da la aparición del Espíritu Santo como lenguas de fuego. El fuego significa presencia de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos en varios libros, en Éxodo 40, en Segunda de Crónicas 7, en Ezequiel 43, todo 43, vamos a leer solo uno y 2 y en Ageo 2. Se habla del nuevo templo que es una familia de Jesucristo en el Espíritu Santo. Eso dice el Hechos 4:32, también lo vamos a leer. A partir de ahí, la nueva iglesia de cómo se debió de ser desde el principio, es decir, da una imagen de lo que es en sí la iglesia como Dios quiere que seamos, ¿ok? Que nos hayamos desviado es otra historia que también vamos a hablar, pero es importante entender. Dios tiene un modelo, Dios a través de su Hijo Jesucristo vino a la redención, a la unión, a la reconstrucción, a la reedificación de su iglesia. Entonces, vamos a leer la NTV en el Ezequiel 4, 41, 43:1, que dice, después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. Es decir, aquí habla mucho de Oriente y Occidente, porque acuérdense que sí, bueno, no creo que no incluye el mapa, pero el mapa podemos ver cómo se extendió la palabra de Dios y cómo estos pueblos judíos se volvió a reunir, en el templo se reunían. Entonces vamos a ver la de HH, dice, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. eh, Se oía un ruido muy fuerte como de un río caudaloso y la tierra se llenó de luz. O sea, cuando el Espíritu de Dios está y se manifiesta, son como los truenos. Bueno, en este momento estamos en tiempos de huracán y aquí en Cancún, pues, se oye mucho. No sé si han escuchado esos truenos que hasta retiembla las estructuras. Dices, wow, ahí ves el poderío de Dios. Yo puse en cafecito, ¿verdad? Las diferentes, para que entendamos, las diferentes tipos de versiones, pero vámonos a la NTV que dice, de pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de las aguas torrentosas. Y, y todo el paisaje, ay Dios, aquí se me juntaron, perdón, dice, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. ¿Ok? Está como no legible, pero decía, resplandecer el resplandor, se iluminó la tierra, dice la PDT, su gloria iluminó la tierra. Y dice el LA, dice, y aquí la gloria de Dios de Israel venía desde la parte de oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas, fuerte, y la tierra resplandecía su gloria. Entonces, escuchamos ruidos, escuchamos y vemos, fíjense el resplandor. Eso es algo muy significativo. Entonces, bueno, más adelante vamos a leer Hechos, sí lo tengo, perdón, creí que lo tenía aquí, pero bueno, otra de las propósitos o el por qué, bueno, a partir de Jesucristo es la reunificación de la iglesia, como ya les había yo dicho. Se reunifica el pueblo de Dios bajo el rey mesiánico Jesucristo, que se anunciaba ya en el Antiguo Testamento, porque la venida de Jesucristo ya era anunciada por Isaías y Ezequiel. Bueno, ahí están los versículos 11, del 11 al 13, Ezequiel del 37 del 11 al 17, porque muchos van a responder al llamado, pero había otros que no van a aceptar, y esto va a pasar sí o sí siempre. Esta familia espiritual va a ser definitivamente distinta a la familia no espiritual. En Hechos 3 al 5 hay una resistencia, si leemos, de los sumos sacerdotes, de la Junta Suprema, de ancianos, de gente, partidos de saduceos y después del Sanedrín, que hicieron gente importante políticamente hablando, económicamente hablando,
que hacen acusaciones a la gente ante el Concilio Romano, que en aquel entonces era lo más importante, o sea, era la nación, vamos, quien dominaba todas las tierras. Y de tal suerte que encarcelaron a Pedro y a los demás apóstoles. Hicieron una gran alboroto en lo que estaba sucediendo en las iglesias transformadas. Entonces, una iglesia transformada por medio del Espíritu de Dios se va a notar porque no va a ser igual, ni va a estar conciliando o haciendo lo mismo que todo el mundo quiere que haga, estar quietecitas, ahí nada más adorando, glorificando y ahí nos vemos. Digamos, iglesias de domingo. Dice, sin embargo, esta práctica de la iglesia unida estaba escrita en el Torá. Fíjense que interesante. En el nuevo templo se estaba cumpliendo el propósito verdadero de la iglesia. Entonces, estaba sucediendo cosas en ese tiempo y estaba dándose a conocer la iglesia por su fe verdadera que los llevaba a hacer cosas diferentes a donde la gente podría encontrar, era un lugar de seguridad y era un lugar de sanación, ¿cómo les diré? De restauración. Es como, bueno, si nosotros nos podemos imaginar un hospital, el hospital es para los enfermos, no para los sanos. Entonces, eso es lo que viene siendo a nivel espiritual una iglesia. La iglesia, insisto, es espiritual, no es un concepto físico. En Isaías 11, o sea, vamos a leer algunos versículos, dice en la RBR, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Bueno, dice Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat y en las costas del mar. O sea, Dios siempre trata de reunir nuevamente y aquí Isaías estaba diciendo que iba a suceder esto que estaba sucediendo en Hechos. En Hechos estaban viniendo del oriente y del occidente, reuniéndose los judíos que estaban dispersos en todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a leer las versiones para entender. Dice, en ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder reconquistando el resto de su pueblo, su remanente, a todo su pueblo. El Señor volverá a extender su mano y rescatar lo que queda de su pueblo. Dice la LBLA, el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo que haya quedado. Dios siempre va a estar dispuesto para poder rescatar y reunir nuevamente. Esos los que hay unas traducciones de lo que es la iglesia, es para los que están fuera y reunirlos hacia adentro. Entonces dice Isaías 11:22, dice el ADHH, levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. O sea, acuérdense que la palabra de Dios se extendió justo precisamente cuando a Jesucristo pues es sacrificado, y sucedió lo que sucedió, pues hubo personas que creyeron y esos que creyeron se fueron hacia otros lugares porque eran perseguidos y eso sirvió como pólvora para expander. Dice la NTV, levantarán bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará a su pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces, había esta reunión de Pentecostés que todo el pueblo judío o israelita conocía, entonces se reunían en un punto. Obviamente, personas que traían quizás otras costumbres y tradiciones, pero que todavía los unía la palabra de Dios. Y bueno, hubo un suceso de Efraín y Judá que estaban en rencor, en envidia. Dice que ahí los va a juntar. Vamos a leer. Dice, la RBR dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea, va a haber paz, ¿no? Eso es lo que quiere decir. La DHH dice, la envidia de Efraín terminará y el récord de Judá se calmará. La NBI dice, desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Y dice la LBLA, entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Entonces iba a haber paz. Y aquí lo que les decía hace rato en Hechos 4:32,
es importante recalcar el propósito de todos estos sucesos que conectan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y que se cumplen en hechos. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Eso es lo que leemos en la RBR. Vamos a ver la de HH, solo la segunda parte dice, nadie consideraba suya ninguna de las posiciones, sino que las compartían. Dice la PDT, ninguno de ellos decía que lo que tenía era suyo, sino que era de todos. Entonces hay una idea de unión, de compartir, de estar ávido a estar juntos, a crecer juntos, a impulsarnos juntos. Dice, consideraban la NTV que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y ahí hubo unos sucesos en hechos donde Ananías, Zafira, ya saben, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a concentrar en eso para que podamos abarcar lo que tenemos que abarcar. En PDT, en la parte azul, dice, estaban todos de acuerdo. Eso es importante. Una iglesia que está bajo el Espíritu de Dios, vamos a ver acuerdos. Dice la NBI, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Dice la NTV, estaban unidos de corazón y en espíritu. Dice LBLA, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y de un alma. Uno, estábamos unificados. Eso es lo que necesitamos nosotros trabajar como iglesia. La unidad que tenemos que pensar y sentir en una misma cosa y también compartirse, hacer propicios para los primero, para los de la iglesia y bueno, también para los de afuera, nada más a los de la iglesia. Entonces, otra de las cosas que sucedió en Hechos del 6 al 8 fue la persecución de los cristianos. Entonces se da la primera persecución de los seguidores de Jesús. Vemos el caso de Esteban, que fue muerto y apedreado. No lo vamos a ver, pero está en la Biblia, dice Hechos del 8 al 12, la persecución sigue, ¿no? Aunque fue un hecho desastroso, hizo que se expandiera la iglesia por toda Judea y Samaria. Hubo movimientos multiétnico e internacional. Hechos 8 registra sucesos importantes con Felipe y el funcionario etíope en Samaria. Hechos 9, la conversión de Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo. Pablo predica en Damasco, los judíos se confundían porque pues Pablo era, perseguía a la iglesia, ¿no? Y mataba, era sanguinario, ¿no? Y ahora lo ven con la palabra de Dios, pues obviamente los judíos se confundían. Pero se escapa y se va a Jerusalén y ahí es donde interviene Bernabé ante los judíos y al mismo tiempo que está Pablo haciendo todos estos sucesos, también Pedro va haciendo milagros en los lugares donde pues va, donde está predicando, ¿vale? Entonces, también hubo un choque intercultural. Aquí vemos alguna figura muy importante porque Pedro, les recuerdo, Pedro era completamente judío, y bueno, vemos que las tradiciones, costumbres, la ley, pues la vivía y la hacía tal cual. Entonces, vemos una imagen cuando no quería comer alimentos impuros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos la historia, los ángeles le llevan, dice que no, ¿cómo va a rechazar algo que Dios ha santificado? Y se refería a que los no judíos los consideraban impuros, pero que en ese momento Dios le estaba abriendo la puerta a los no judíos. Entonces, en Hechos 10 vemos este suceso de Pedro y Cornelio, la revelación del reino de Dios está abierto a los no judíos, predica en casa de Cornelio y hay muchos convertidos. En Hechos 11, Pedro discute en Jerusalén sobre las costumbres judías de la circuncisión y de otras costumbres que ellos tenían y que, bueno, que estaban como juzgando a los no judíos que no estaban haciendo eso. Entonces, dejó claro a quienes aplicaban los costumbres judías y otro hecho importante sucede en la iglesia de Antioquía, que era considerada como uno de los templos más grandes de la época, así que se anunciaba el mensaje a los judíos solamente, ¿verdad? Pero nadie más, dice, de manera que Pedro ya les había predicado y dejan claro que también la palabra de Dios es para los no judíos. Así que suceden hechos donde interviene Bernabé y Saulo, donde hacen que se fortalezca la fe de los creyentes judíos y no judíos. Es la primera iglesia multiétnica y fueron llamados cristianos. Y luego vienen las misiones de Pablo. En las misiones de Pablo nosotros también podemos ver otros sucesos. Miren, esto es lo que decía yo de Oriente y Occidente.
vemos cómo se expande la palabra de Dios, cómo en las misiones de Pablo, pues va a varios lugares, no vamos a leerlo, bueno, ya los ubico en Hechos del 13 al 20, ahí podemos ver los viajes misioneros de Pablo. La próxima sesión que tengamos, en el próximo curso, vamos a continuar con las 7 iglesias bueno, les habla directamente Pablo, y vamos a ver cómo, pues, estas fueron creciendo y cómo fueron madurando y cómo fueron, pues, influenciadas por otra cultura, y qué fue lo que fue sucediendo. Pero por lo pronto vamos a dar solamente ahí el contexto. Entonces, en los viajes misioneros, Pablo predica en Chipre, Antioquía, Iconio, Listra. La obra avanza y levanta grandes líderes cristianos, se discuten asuntos de circuncisión. Pablo y Bernabé se separan, y esto también hizo que se multiplicara la obra. Entonces aparecen personajes como Marcos, Silas, Timoteo. Posteriormente se amplía la obra en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas. En Hechos 18 vemos Corintio, que regresa a Antioquía, recorre Galicia y Frigia. Apolo predica en Éfeso. En Hechos 19, posteriormente Pablo predica en Éfeso, se hace alboroto. Y luego en Hechos 20, estoy viendo muy rápido, perdón. En Hechos 20 Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, y luego visita Troa. eh, de Troa se va a Mileto, de Troade se va a Mileto, después los ancianos, a los ancianos de Éfeso. En Hechos 21, Pablo visita Jerusalén y luego a Santiago. Después de eso, lo arrestan a Pablo y habla con el pueblo, luego lo dejan en manos del comandante y lo presentan ante la Junta Suprema de los Judíos. O sea, se le hace un lío a Pablo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estaba predicando. Entonces, siempre lo querían lo volvieron prisionero y lo querían frenar. Pero vemos posteriormente el propósito del arresto de Pablo fue, del hecho 22 al 23, dice, lo planean matar, lo envían ante Félix. En Hechos 24, Pablo se defiende ante Félix. En Hechos 25, Pablo ante Festo, finalmente ante el rey Agripa. En Hechos 26, presenta su caso ante el rey Agripa, y él le responde. En Hechos 27, a Pablo lo enviaron a Roma, y hay una tempestad en el mar donde Pablo testifica de la autoridad de Dios sobre el mar, y naufragan sanos y salvos, ¿ok? En Hechos 28, en la isla de Malta, y finalmente llega a Roma y ahí nadie lo estorbó. Pablo declarando ante los judíos la multietnicidad en las iglesias. Y ojo, aquí en los arrestos de Pablo fue cuando escribió las cartas a las iglesias. Eso fue muy importante. O sea, era necesario que Pablo estuviera en, o sea, él nunca dejó de seguir y de servir a Dios. Entonces es importante, sí, lo vimos muy, muy rápido, Hechos. Yo te recomiendo que lo leas con tranquilidad, con calma, pero lo que te quiero decir que sucedieron muchísimas cosas a todos los creyentes de aquella época, y hubo una persecución muy salvaje, ¿no? De todo pues, conlleva a una verdadera iglesia. Entonces, en conclusión, el libro de Hechos tiene 2 partes. La primera tiene que ver con la resurrección de Jesús y las instrucciones dadas a los apóstoles para la expansión de la iglesia, y la segunda sobre el inicio de la nueva iglesia multiétnica. Entonces, los 2 hechos son importantes y los vas a encontrar en todo el libro de Hechos. El Espíritu Santo como consolador, guía, intercesor, que fue la forma de manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya esto se hizo a nivel personal. El bautismo a través del Espíritu Santo es el poder que hay en nosotros de parte de Dios y que nos hace ser personas diferentes. El crecimiento, acuérdense, lo da Dios, pero es libre. Entonces se tiene que ser un convencimiento voluntario. Entonces, la expansión del Evangelio como propósito de los convertidos, acto voluntario de adentro hacia afuera, como miembros de la iglesia. Y insisto, aquí no es cosa de los líderes, sino es cosa de cada persona. Nosotros somos un cuerpo, y como parte del cuerpo necesitamos mirar hacia el mismo lugar. Es el nuevo templo, la familia de Jesucristo, conquistada a través del Espíritu de Dios. Entonces, Jesucristo reunifica la iglesia y abre la posibilidad a los no judíos de pertenecer a su reino. Fue Jesús quien nos dio la oportunidad. Los verdaderos creyentes cumplirán el propósito de la iglesia como un lugar de restauración, consuelo y sanación. ¿Ok? Ese es el propósito verdadero de la iglesia. Bueno, la iglesia
unida será transformada por medio del Espíritu Santo y dará testimonio al mundo de que Dios está en control. Si tú y yo pertenecemos a una iglesia, nuestra función no es criticar, sino sumar y multiplicar y no restar y dividir, porque desafortunadamente mucha gente nos critica porque justamente el testimonio que estamos dando no es que el que deberíamos de dar. Sin embargo, yo te animo, por todas las iglesias vamos a tener algo, ya lo vamos a ver en el próximo estudio, para que vayas identificando y sumando y multiplicando en tu congregación y no restando y dividiendo. Dice que siempre habrá grupos de resistencia y la persecución de los verdaderos cristianos es evidente, pero si estamos unidos en un mismo pensar y sentir, venceremos. Es lo que dice la palabra de Dios. Que si estamos unidos en un mismo pensar y sentir, en un mismo espíritu, vamos a darnos a conocer como una iglesia verdadera. Dice, las conquistas de Pedro Pablo, de los primeros cristianos, son un antecedente de la expansión del Evangelio hasta nuestros días. Gracias a ellos, nosotros sabemos o entendemos que existe un Dios y lo que tú y yo hagamos, lo que sea, llamar, mandar un mensaje, hablarle a un amigo, a decirle de la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposo, esto ya estamos haciendo la obra del Señor. Dice, el chonque intercultural, la renovación espiritual con entendimiento es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. Y ojo con esto, la renovación espiritual es día con día, paso con paso. Trabaja con tu mente, con tu corazón, con tu vida diaria, con tus hechos, obsérvate, ten esta reflexión diaria con nuestro Dios y verás cómo vamos creciendo y tú y yo somos iglesia y por lo tanto somos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Bien, pues muchísimas gracias por tu atención. De verdad, gracias por seguirnos en las redes y bueno, te dejo esta dirección que es la Iglesia de Cristo de Cancún Centro y en la página de Facebook vas a encontrar todas las series, todas las sesiones. Vamos a orar como conclusión, como siempre acostumbramos a hacer y de verdad agradezco a Dios por tu presencia y pues vamos a hacerlo juntos, vamos a crecer, vamos a ser propositivos, vamos a tener en mente lo que Dios quiere para nuestras iglesias y seamos de espirituales. Vamos a orar por eso. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú estás siempre con nosotros y nos ayudas en cualquier circunstancia. Ayúdanos, Señor, a brillar con tu luz, Señor, con tu fuego, Señor espiritual, para que reavivemos nuestras iglesias, para que no seamos muertos, porque Dios es un Dios de vivos, y nos dice tu palabra, y queremos ser parte de la solución del problema y no el problema, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar, Padre, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de verdad, los espero para la próxima transmisión.